Alex, ¿puedes decirnos exactamente cuál es tu nombre completo y a qué te dedicas? Soy Alejandro Melchor, soy ahorita traductor, pero también soy escritor freelancer para juegos de rol. Perfecto, ¿hace cuánto tiempo que juegas rol? 28 años, desde que tenía 12. Hagan cálculos. Probablemente la mayor revolución que tuvo el mundo de los juegos de rol sucedió allá en los 90, debido a dos factores: la llegada de Internet y el juego Vampire the Masquerade. Sin ellos, los roleros de hoy seríamos muy diferentes, quizás significativamente más escasos. Y en esas fechas, entre 1996 o 97, un Braimar adolescente se sumaba entusiasta al registro de usuarios de la página web oficial de White Wolf. La plataforma era una herramienta de lo más sofisticada en su arquitectura de HTML2 o 3.0. En ella podías participar en foros abiertos para jugar al rol por texto o discutir reglas y productos con personas de todo el mundo. De hecho, la tabla de registro ordenaba los nombres por país de origen. Y por el tiempo que duró esa versión de página web, habría tenido el orgullo de ser el único usuario registrado proveniente de México, de no ser por ese otro registro, que además, por orden alfabético, pomposamente figuraba arriba de mi nombre. ¿Quién sería Alejandro Melchor? Y desde ese entonces, sin conocerlo siquiera, su nombre no se me olvidaría jamás. Alejandro, más conocido como Alex Melchor, nació el 15 de abril de 1973 en Chihuahua, Chihuahua, donde vivió su infancia. Desde pequeño, como me cuenta su madre, todo lo que encontraba a su paso lo invitaba a jugar. Como muchos de nosotros, desde antes de conocer el rol, Alex ya se inventaba sus propios mundos e historias. Con los amigos de la cuadra creaba y recreaba historias de los rebeldes contra el malvado Imperio Galáctico de Star Wars. Hacía sus propios props con utensilios comprados en tiendas de electrónicos y así tenía espadas mágicas que encendían y castillos con luces. Eventualmente llegarían otros horizontes temáticos, Isaac Asimov por ejemplo, y no harían más que enriquecer esta experiencia de fantasía y ficción donde Alex y sus amigos eran los protagonistas. Yo viví en Chihuahua, donde los materiales que tenía de literatura, de todo eso, estaban ciertamente limitados. La ventaja es que vivía muy cerca del Paso. Así que en una librería a las que iba todos los fines de semana, encontré unos libritos de Juega tu propia aventura. Y pues me dio mucha curiosidad de saber qué era Dungeons and Dragons. Me puse a investigar un poco y la siguiente vez que fui al Paso, fui a una juguetería a preguntar específicamente por Dungeons and Dragons. Y pues encontré la caja roja y lo compré. Llamé a unos cuantos amigos de la escuela y empezamos a jugar. Y ahí empezó todo. Años después vivió en Monterrey, donde estudió comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, sin dejar de jugar nunca. Probablemente todo lo contrario. Y terminada la carrera, llegó a la Ciudad de México. Eran los años 90 y Vampire the Masquerade comenzaba a ser todo un acontecimiento. Melchor se unió al grupo de larperos de La Moira, una casa supuestamente embrujada convertida en casa de cultura y que hoy se mantiene abandonada, y dicho grupo llegó a tener a alrededor de 300 miembros, cosa que tiene sentido considerando que la estación de radio en el 98.5 FM Radioactivo invitó a su audiencia a pistas de ciudad organizadas por el colectivo, gracias a que Fernanda Tapia, locutora de la estación, era parte del mismo. Por el lado profesional comenzaría colaborando en proyectos editoriales afines, por ejemplo la revista Plan B, que hablaba estrictamente de lo que hoy entendemos como cultura friki, es decir, cómics, manga, anime, cine y literatura de ciencia ficción o fantasía. En dicho proyecto, de colaboración en colaboración, eventualmente también tomaría el rol de editor. Y más o menos así se ocuparía toda su vida, leyendo, absorbiendo todo tipo de contenidos geeks, jugando rol con pasión entre sus distintos grupos de personas y escribiendo, para su fortuna, sobre las mismas cosas que le apasionaban leer y consumir como público.
La primera vez que yo vería a Alex Melchor, aunque de eso no lo sabría sino hasta varios años después, fue en 1994 en la Conque, la primera convención de cómics en la Ciudad de México. Y en esa ocasión se había improvisado un torneo de Advanced Dungeons and Dragons de la segunda edición, al cual pues participamos. Y aunque esto se había juntado bastante gente, unas 50, 60 personas más o menos. Y pues la verdad es que nosotros quedamos eliminados rápidamente en la primera ronda. Pero para la segunda ronda y ronda final ya me pude dar una oportunidad de ver más o menos cómo estaba funcionando el torneo en las 2 mesas que habían quedado como finalistas. Y la segunda mesa, pues la verdad es que no tenía nada de especial. Pero en la primera mesa había una energía muy diferente. Lo que estaba ocurriendo, yo creo que magia en realidad. El que llamaba más la atención, por supuesto, era el Máster, que pues estábamos hablando de Oval. Pero también recuerdo un único jugador de toda esa mesa que era completamente diferente, era lo opuesto al histrionismo del Máster. De hecho, muy relajado, muy calmado, pero que con un simple ademán. Niebla. En automático el Máster reaccionó como un perro, así, dándonos a entender perfectamente que Niebla era el compañero lobo del personaje del jugador que estaba viendo ahí. En ese momento, que era un campamento nocturno, el rol se veía. Podía ver básicamente las armaduras y las armas que portaban los jugadores, aunque por supuesto estaban vestidos completamente de nerds. Y bueno, por supuesto, conectando puntos, resultaba que ese jugador del cual yo me acordaba no podía ser otra persona más que Alejandro Melchor. A estas alturas de la historia, Alex viviría como un rolero entre tantos otros de nosotros. Sin embargo, su trayectoria comenzaría a despegarse de la del promedio tan solo por su entusiasmo e iniciativa, pero apoyado también por otros factores: su talento, White Wolf e Internet. En los 90 formaría parte del programa oficial de Wolf Packs para promover el juego, y el grupo de larperos en Casa Moira también sería reconocido con el apoyo oficial de los creadores de Mundo de Oscuridad, tanto que en 2001 logra la oportunidad de escribir la sección de Sudamérica del suplemento Terra Verde para Trinity, el juego de ciencia ficción de White Wolf, iniciando formalmente así su carrera como desarrollador en la industria internacional de juegos de rol. Estuve trabajando alrededor de 3 años para una editorial inglesa y fueron de los mejores años que he tenido profesionalmente, porque estaba escribiendo todo el tiempo acerca pues, del juego, de reglas. Aprendí mucho lo que era desarrollar un sistema, considerar las necesidades de un sistema contra las necesidades de una historia. Aprendí mucho a organizarme a mí mismo profesionalmente con el rol. De 2002 a 2004, trabaja como escritor de planta para Mongoose Publishing, produciendo alrededor de 20 libros para el sistema D20, entre ellos The Quintessential Elf, Encyclopedia Arcane, Constructs, espero haberlo pronunciado bien, Encyclopedia Divine Shamans y OGL Steampunk. Después de Mongoose, continuó escribiendo para diversos juegos y compañías: Mutants and Masterminds y Blues Rose de Green Ronin, Big Eyes Small Mouth del difunto Guardians of Order y otros títulos menores. Pero en sus últimos años dio todavía un salto mayor de renombre al colaborar en los libros de personajes para DC Adventures, la aventura oficial Out of the Abyss para Dungeons and Dragons, el sistema Modern Age de Green Ronin y las nuevas ediciones de Trinity Aeon, Trinity Aberrant y Scion para Onyx Path Publishing. Lamentablemente, pese a que su carrera en el medio prometía seguir avanzando, el aneurisma que le atacó súbitamente, como suelen darse esas cosas, decidió distinto. Aún así, todavía se publicaron algunos de sus textos. Tal fue el caso de Distant Worlds, también para el juego Trinity Continuum, publicado por Onyx Path en marzo de este año. También, porque no solo escribía rol, se le publicó el cuento Serenidad en la revista literaria de Quinta Raza, de parte del colectivo MD, dirigida por Paulo César Ramírez Villaseñor, cuya liga encontrarán aquí abajo. Al final, cuando la mayoría de nosotros soñamos con escribir nuestros propios materiales de rol, cuando muchos llegamos a teclear unos primeros borradores y suplementos locales, cuando algunos incluso pudieron terminar un proyecto y tratar de producirlo, y cuando aquellos pocos llegaron a ponerlo en distribución con mayor o menor éxito, Alejandro Melchor llevaba decenas de libros publicados y sus palabras fueron leídas por cientos de miles, millones quizás.
Textos suyos fueron inmortalizados por gigantes de la industria, como lo son White Wolf y Wizards of the Coast. Y si bien no sabría describir el orgullo y honor que habría sentido Alex de escribir para los mismos juegos que cambiaron por completo nuestras vidas, al menos puedo imaginarlo tan solo con leer y saber que esas palabras, que esas ideas, vertidas en los libros que importamos y que jugamos, las puso ahí nuestro compañero de esos sábados de rol. ¿Por qué sigues jugando rol? Pues porque llena precisamente esa necesidad que tengo de disfrutar y de crear historias. Aparte también es una oportunidad perfecta que tengo para socializar con gente afín a mis intereses. Entonces mi grupo de amigos son básicamente roleros. Siendo roleros en un país cuya producción en este entretenimiento es proporcionalmente inexistente, ¿cómo es un sujeto que escribe para una industria global? ¿Qué experiencia de juego trae a una mesa jugar con alguien así? ¿Cómo llegan a hacer sus jugadas cuando dirigen? ¿Será particularmente especial? ¿Puro hype? ¿O quizás por el contrario, pudiera ser una total decepción por resultar un tipo muy subido en su nube? En el caso de Alejandro, como seguramente lo saben quienes sean o jueguen también con desarrolladores de la talla, pues en realidad es jugar como con cualquier otra persona, donde en lo general no hay nada especial ni te hace sentirte particularmente elegido por compartir mesa con alguien por ese detalle profesional. Naturalmente que desde que nos volvimos parte de la misma mesa, mi admiración por su trabajo no hacía más que profundizarse y sentirme de alguna manera privilegiado. Pero a la hora de la convivencia, al final, solo era Alex. Contrario a lo que uno pudiera pensar, lejos de reflectores y querer ser el centro de atención. Claro, eso tampoco significa que no cayera en conductas clásicas de roleros como la de discutir a detalle por cualquier cosa insignificante hasta demostrar tener la razón. Pero al final, como dije, Alex era Alex, y lo que hacía profesionalmente no repercutió significativamente en su forma de juego, ni en la participación con la mesa o cómo llevaba su vida. Ocurría más bien al revés. Era la forma por cómo se conducía en la vida lo que con toda lógica explicaba que se dedicara a escribir juegos de rol. Desde los temas que profundizaba apasionadamente, las historias que creaba, la manera de cómo orquestaba la dinámica de juego, cómo salvaba el día con su personaje o cómo se las ingeniaba para que el sistema de juego siempre fomentara la narración en lugar de entorpecerla. O sea, vamos, gracias a estas nociones, cuando nos dirigió Everron en reglas de cuarta edición de Dungeons & Dragons, nunca fueron molestia las mecánicas. Vaya, no solo no eran molestia, nos encantaban. Pues yo siempre he sido un ávido consumidor de historias. No importa en qué medio estén, si estén en literatura, cine, videojuegos. Si es una historia, yo la voy a consumir, siempre y cuando sea buena. Y el juego de rol personalmente me ayudó a crear una serie de historias en las que no solo yo era el que las formaba, sino la gente con la que estaba jugando. Así que se convirtió en un ejercicio interactivo, social, que me ha ayudado mucho a crecer como, pues, por trillado que soy, a crecer como persona, porque me ha ayudado a empatizar mucho con otras situaciones, con otro tipo de personas, ponerme en los zapatos de alguien más. Como jugador, Alex siempre se preocupó por integrar la participación total del equipo y tratar de resolver de la mejor manera posible los conflictos de los personajes. Casi siempre, 99 de cada 100 veces, sus personajes serían mujeres, de altos valores morales, con mucha compasión, aunque quizá algunos en menor grado que otros, por supuesto. Pero eso sí, su compromiso a explorar los recovecos emocionales de sus personajes trascenderían sobre el resto de la mesa casi siempre. Y sin ser nunca un aguafiestas, nos aterrizaría de vez en cuando a la historia llegado el momento en perdernos en el chiste infinito. También, por cierto, dibujaba y llegó a ilustrar algunas publicaciones en otros medios, y era una práctica común de su parte hacer caricaturas de momentos chuscos en la jugada. Era una situación en la que los personajes estaban en una ciudad gobernada por monstruos, y el gobernante de esa ciudad era una raza que se llaman Illithid. Entonces yo estaba jugando el papel de gobernador y los demás jugadores tenían una audiencia con él. Y uno de los personajes era un guerrero bastante bruto y honesto y que decía todo lo que pensaba. Entre los comentarios de WhatsApp, el guerrero dijo: "Usted tiene cara de pulpo".
como chiste dijo, ¿lo pensé o lo dije? Y fue el momento que me agarré, interpretar telépata, fue, lo pensaste. Pero cuando la situación lo ameritaba, se tomaba con toda seriedad la vida de su personaje y se ponía a realizar lo necesario para la sobrevivencia del resto del equipo. En una ocasión, sabiendo que enfrentaríamos a un Beholder, mientras el resto del grupo se confió en su nivel y ser jugadores con más de 25 años en D&D, el personaje de Alex hizo compras modestas y puntuales, porque al final trazó el plan que le salvó la vida a los pocos que lograron escapar. Aunque también, por otro lado, debemos confesar que tenía un dado que sospechosamente sacaba los 20 cuando la trama lo requería. Como máster, recuerdo que sus historias siempre fueron profundas y enriquecidas. De todos en la mesa, era él quien más voluntad y aportación dio en el mundo colectivo que armamos para jugar llamado Thorn Banners. También fue el director de juego más recurrente en el grupo, simplemente porque lo hacía muy fácil y le salía muy bien. Casi nunca había fricciones con los jugadores que tuvieran alguna duda o desacuerdo, y sus aventuras sencillamente lo tenían todo: historia, emoción, drama, gameplay, elementos seguramente dominados gracias a su labor profesional. A principios del año pasado, 2019, a mí se me había ocurrido hacer una jugada en línea, una jugada streameada de algún juego de rol con personalidades de la comunidad de México. Por supuesto, las primeras 2 personas que se me ocurrieron, es más, ni siquiera las pensé, fueron Oval precisamente y Alex Melchor jugando. En gran parte porque justo Oval estaba por lanzar un juego que se llama Dragons Conquer America, que él escribió el entorno. El punto fue que el juego, que se realizó el sábado 23 de marzo del 2019, lamentablemente ya Alex a último momento canceló y pues no asistió. Pero más lamentable en realidad fue que 2 días después, el lunes 25, nos llega el aviso de que lo habían internado de emergencia para operarlo por el aneurisma que le había dado. Y en retrospectiva me pongo a pensar que pudo darse una coincidencia muy significativa, al menos para mí, porque ese 23 de marzo en el que hubiera jugado Oval como máster, Alex como jugador, yo como testigo de esa jugada, habría reflejado justo la primera vez que yo los vi a ambos jugar. Dentro de mi cabeza me gusta plantear la escena así, en que exactamente como fue la primera vez en que yo lo vi jugar, de alguna manera también fue 20 años después la manera en que lo vi por última vez. Como amigo, y considero que fuimos amigos cercanos para ser honestos, pese que fraternizaba tanto como el resto, no era alguien que intimara demasiado, o sea, exactamente como los demás en la mesa. Sabíamos claro de su vida, su trabajo de traductor, ajeno al freelance o del rol, su estrecha relación con su hermana y lo valiosos que siempre le fueron sus padres, sus posturas políticas y su inclinación siempre a favor de los derechos civiles, especialmente aquellos muchas veces ignorados y negados a las mujeres. Pero fuera de eso, no es como que nos frecuentáramos fuera de las sesiones de juego. Pero de nuevo, las sesiones de juego al final de cuentas es donde más auténticos somos, y en cada personaje interpretado por Alex, jugador o NPC, en cada chiste, en cada momento dramático, ahí reconocíamos la esencia de su ser. Fantasioso, creativo, lúdico, inteligente y brillante, claro, pero también sencillo, empático, justo, apasionado, entregado y compasivo. Las personas que contacté para esta semblanza le describen siempre en los mejores términos, ya sea como compañeros de juego de hace 20 años o colaboradores que le han acompañado en esta carrera de escribir y desarrollar libros y suplementos para la industria de juegos de rol. Y aunque no éramos los más expresivos, nuestras últimas palabras vía Messenger resultaron particularmente emotivas y abiertas, como diciendo eso que nunca nos habíamos dicho por si un no vaya a ser. Todos somos roleros de cierta manera, todos estamos participando de una historia. En nuestra vida diaria estamos jugando un papel, ya sea que el que la sociedad espera de nosotros o el papel que nosotros queremos proyectar hacia los demás. El rol, el juego de rol en sí, nos da una avenida de cómo expresar eso y cómo experimentar ciertas partes de nosotros mismos. Así que, pues, en mi opinión, todo el ser humano es rolero aunque no sepa. Quizá aquí es un buen momento de reconocer a otros creadores mexicanos de rol, de los que sin importar cuánto han desarrollado hasta el momento, confío que veremos cada vez más cosas. De Oval Álvarez, Alastor Guzmán, Miguel Ángel Espinosa, Daniel Ortiz, Hugo Hernández Navarro, Paulo César Ramírez,
por mencionar a los que tengo en mente. Claramente Alejandro Melchor no fue ni el primero en escribir materiales de rol en México, ni será el último, pero sí creo que tuvo una trayectoria muy especial que muy pocas personas siquiera tienen la oportunidad de igualar, al menos en el tiempo y contexto que le tocó vivir. Si quieren recordar y conmemorar a Alex, les recomiendo visitar algunos de los juegos y productos que escribió y compartió con su mesa de juego. A nosotros, paradójicamente, nunca nos corrió Out of the Abyss, pero creo que no hay mejor momento que ahora para ponerlo en la mesa de juego. Además, actualmente estamos jugando Trinity en su honor, el último juego para el que escribió y del que moría de ganas por jugar. Te veremos en los mundos de fantasía que siempre nos compartiste, amigo. Muchas gracias por siempre cobijarnos. Nosotros los incomprendidos y desadaptados, te saludamos.